cártel de Sinaloa tiene cierta relación, yo me atrevería a decir, con el gobierno de López Obrador, cuando AMLO posiblemente iba a estar bajo la vista gorda, bajo la investigación del agencias federales de Estados Unidos, era precisamente porque había esta malversación de recursos por parte del hijo en Estados Unidos, su casa, si no recuerdo, era Texas, porque ya le tenía la vista, ya tienen la vista en él, y que era llegar con un paquete de despensa, arroz, aceite, frijoles, atún, carne, lo que tú quieras, con un ciudadano, y le decía, oye, yo te doy todo esto a cambio de tu credencial para votar o de tu voto. O sea, ha llegado el punto en el que yo diría que el adoctrinamiento estatal es tan fuerte, pero la gente está tan enganchada con una promesa, una sola promesa, que simplemente arreglen, aunque sea un poquito, la miseria que la mayoría de las personas padecen en el país. El adoctrinamiento en las campañas por parte del Estado es a tal nivel que ya la gente no ve alternativas. Actualmente la compra de votos es fácil, sí. ¿Por qué? Porque la gente ya está tan acostumbrada a las promesas que simplemente vive de ellas. Muy buenas tardes, amigos. Hoy les traigo una nueva entrevista a César, ya un amigo de la casa, de Los Incivilizados. Pueden seguirlo en Twitter, link en la descripción, que nos va a traer dos temas muy interesantes sobre la política mexicana en plenas elecciones. Uno, la relación entre mafia y el gobierno nacional, y luego los insólitos casos de proselitismo, demagogia y compra de votos que revelan bastantes cosas sobre cómo funciona este sistema. Bienvenido, César. Gracias, Nicolás. Gracias, tío, otra vez por la entrevista. Sí, efectivamente, como lo comentas, un tema, de hecho, podría decirse que lleva al otro. Mira, te voy a decir primero que yo creo que uno de los puntos que más hay de manera candente en el gobierno mexicano y que la gente no deja pasar es este secreto público, como podría decirse. ¿Qué es esto? Bueno, que si bien no hay nada oficial, no hay documentos, no hay videos, no hay audios, no hay fotografías que lo demuestren, sí es algo que la ciudadanía mexicana, incluso me atrevería a decir que todas las personas del mundo con sus respectivos gobiernos o sistemas de gobierno que tienen, saben que sí puede llevarse a cabo a pesar de que no haya nada registrado, como te digo. Bueno, a grandes rasgos yo te podría decir que primero el punto más caliente es precisamente esta relación de los cárteles de la droga, el crimen organizado y todas estas mafias con el gobierno mexicano, que podría decirse que es casi una especie de obligación, si lo quieres llamar así, porque tengo entendido que incluso en las escuelas, universidades que se dedican a dar esta licenciatura en ciencias políticas, han llegado a comentar que dicen los maestros, bueno, si no te piden que te vendas, en algún punto lo van a tener que hacer, porque no puedes vivir honradamente haciendo política. Y como bien sabemos, para los que hemos estudiado la historia del sistema estatal y de los sistemas de gobierno, es casi una obligación. Y como bien diría yo a modo de chiste, la licenciatura de ciencias políticas es más como una licenciatura de licencia para robar. Entonces, a grandes rasgos, yo te podría mencionar que la relación entre el gobierno y la mafia en México es un punto de obligación, donde si no accedes a las condiciones que te pone los jefes de plaza o los que están controlando tu estado o tu ciudad, pues sencillamente te dan pescuezo, o sea, te carga el payaso, como decimos aquí. Porque sencillamente porque tú para cuando te quieras lanzar, tú tienes que dar una cuota. Y esa cuota puede ser lo más típico, que es dinero, para que yo siga operando, o hazte la vista gorda, o simplemente llegamos a un arreglo en el que, bueno, ¿qué contactos tienes tú de tu lado, no sé, de gente que conozcas que andan malos pasos, y qué contactos tengo yo que te puedo dar para que hagamos un trueque maléfico en el que, bueno, yo te dejo que arrestes a este tipo de personas, pero ya después debajo del agua los liberas, y viceversa. El político puede decir, bueno, yo te doy estos contactos, que es gente que me está picando las costillas, dígase periodistas,
dígase candidatos opositores, dígase, no sé, gente que está haciendo ruido, como tú le quieras llamar, y pues a veces el malito puede que incluso vaya a querer cargárselos. Eso es a nivel, pues te digo, muy superficial o a manera de imaginación, ya que como te digo, es un secreto público en el que no sabemos si realmente ocurre, pero no dudamos ni descartamos claramente que eso ocurre, que eso pueda ocurrir. De hecho, mucha gente ya se te lo dice como una especie de verdad concreta, que dice, no, sabemos que esa persona, si mataron a tal candidato es porque quizá no se afilió con con los carteles que estaban dominando la plaza. Muy brevemente, hace un par de semanas, de hecho te lo comenté, un candidato en una ciudad en el estado de Tamaulipas fue asesinado, un candidato, si no mal recuerdo, era del PAN, se llamaba Noé, no recuerdo exactamente el apellido, y fue encontrado muerto en calles previo a todo, durante la temporada de campaña, y a pesar de que no se dio a conocer concretamente las razones del fallecimiento, o sea, la razón en sí que es pues básicamente un ataque armado. Pero la razón realmente detrás de por qué ocurrió esto, pues no se da a conocer y muchas veces son las autoridades judiciales, dígase la Fiscalía pues estatal, en este caso la Fiscalía de Tamaulipas o la Fiscalía General de la República, la que investigan estos casos, pero nunca se da a conocer exactamente cuál es la razón de por qué este candidato falleció. Hasta ahorita no se ha dado a conocer de manera pública o de una manera muy concreta. Y si se ha llegado a dar, muy probablemente se ha dado muy por encima, no han dado detalles claros, ya que siempre sacan la excusa de que, bueno, es por temas de investigación y protección de los implicados, de los testigos, así que no podemos dar mayores detalles más que, bueno, quizás la razón de la muerte fuera esta, que hubo quizá algún ajuste de cuentas, o qué sé yo, siempre dan razones muy tripiantes, muy por encima, nunca se llega a decir exactamente por qué y siempre se dice, muy probablemente fue por esto o quizá fue por esto, pero nunca te dejan en claro. Entonces se llegó a la conclusión, yo cuando vi la noticia precisamente dije, bueno, muy probablemente no llegó a un acuerdo con los malitos que controlan la zona. Te voy a ser bien sincero, actualmente, como tú debes de saber, en México hay varios cárteles de la droga que controlan el país, más concretamente el que más tiene poder es ahora el que le decimos el de las 4 letras, que es Nueva Generación. No voy a decir todo el nombre para evitar problemas de que YouTube te quiera cancelar el video, simplemente diré el Nueva Generación o me referiré a él como el de las 4 letras, que ya tiene quizá más de la mitad del país en sus manos. De hecho, su líder, Mencho, es de las personas más buscadas y ahí viene el punto que yo creo que es el que más inquieta, que muchos de los gobiernos federales siempre han logrado llegar, sobre todo federales, estatales y locales sí puede haber ciertas diferencias, pero a nivel federal siempre se ha manejado en esta imaginación popular, en este secreto público, que siempre hay un trueque, siempre se afilian exactamente con una organización criminal en concreto. Te pongo un ejemplo, recientemente se ha estado atacando mucho lo que son, este cártel de las 4 letras, porque realmente siempre se dan a conocer ciertos actos que los involucran a ellos. Y cuando se toca el tema de lo que es el grupo de, dígase, los Chapitos, que es este grupo criminal que está afiliado al cártel de Sinaloa, que tiene mucho que ver porque el cártel de Sinaloa, tras la detención del Chapo y su extradición a Estados Unidos, se vio dividido en un grupo que quería que fuera del Mayo Zambada, que era el lugarteniente después del Chapo, y un grupo aparte que era precisamente el de los que buscaban pues dar como que seguimiento a esta idea de cómo manejaba el Chapo, la organización, que era precisamente el grupo de los hijos del Chapo. Entonces se creó esta rivalidad entre ver quién controlaba el grupo y podría decirse que hasta cierto punto que el cártel, bueno, sí, el cártel de Sinaloa tiene cierta relación, yo me atrevería a decir, con el gobierno de López Obrador, porque después de la detención del ratón Guzmán, esto en el estado de Sinaloa, y todo pues podría decirse, problemón que se le presentó al que hoy ocupa la silla presidencial, que después precisamente dijo que fue órdenes de liberar al ratón porque el problema que se había hecho en Culiacán era a un nivel que parecía no sé qué te diría decir, una especie de Ucrania 2.0 en el que todo se vio de cabezas, la policía local no podía hacer nada, obviamente,
la estatal muy apenas pudo dar contienda y el ejército se tuvo que involucrar junto con la Guardia Nacional, dígase el pseudo ejército o el ejército 2 del gobierno actual, para tener que involucrarse y poder calmar el asunto. Pues al final de cuentas tuvieron que liberar al hijo de Joaquín para que pudiera calmarse la situación, para después, posteriormente, realizar un operativo más en concreto, porque si bien se dice que cómo lo capturaron era, si bien algo al azar, porque supuestamente, o la versión oficial dice que un grupo de policías estatales, estaba dando un recorrido por la zona y casualmente vieron con actitud sospechosa no ratón Guzmán, sino a una persona en actitud sospechosa entrar a cierto sitio y llegaron, acordonaron la casa lo mejor que pudieron en ese momento y posteriormente se ve en el video que ya se dio a conocer sobre cómo los agentes detienen a Ovidio, lo sacan, él se quita la gorra, se entrega y demás. Posteriormente se dice que era simplemente algo que no estaba planificado y que por eso se dio la liberación, para no hacer más grande el problema que ya se vivía en Culiacán. Posteriormente se hace, creo que fue al año o al año y medio, se hace un operativo, ahora sí, para capturarlo a él y hacer posteriormente la extradición a Estados Unidos. Bueno, hasta ahora sigue en proceso la extradición. Tengo entendido que sigue en un estado de pausa, ya que no saben si quieren que se vaya para allá o lo retengan aquí. Realmente las causas todas son un poco, pues, no muy claras. Lo cierto es que cuando se lleva este segundo operativo, simplemente se dice, ahora sí se hizo con todo el proceso, toda la estrategia, toda la planificación que se llevaba para poder así capturarlo y extraditarlo. En ese punto yo dije, bueno, ¿por qué le tiran tanto a esta facción que está vinculada con los Chapitos, con su detención? Porque es muy interesante, porque después del arresto de Ovidio, la lista de los criminales más buscados de México por parte de las agencias estadounidenses actualizaron y pedían a las principales cabezas de esta organización de los Chapitos, que dígase son los hijos del Chapo, por encima de los que se supone que eran los lugartenientes o los que le seguían al mando en el cártel de Sinaloa, que eran el Mayo Zambada y todos los demás. Entonces yo me dije, bueno, ¿por qué piden tanto? ¿Por qué están tan afiliados, o por qué se nota cierta afiliación más bien con una facción de este grupo criminal y no con el otro? Y encima ya tienes que están atacando, no de una manera tan filosa, digamos así, o tan fuerte, sino de una manera muy como superficial o muy leve a los otros grupos criminales. Por ejemplo, tenemos el caso, hace un par de meses se presentó un tiroteo en una facción muy pequeña en lo que es la frontera de México-Estados Unidos, en la frontera más pequeña, que es en el estado de Nuevo León, donde al tener a un lado al estado de Tamaulipas y al otro al estado de Coahuila, que una parte, tengo entendido que el estado de Tamaulipas es controlado por los del noreste y por los y si no me recuerdo, creo que es el del Golfo, Sinaloa. Los de Coahuila, bueno, se pelearon por ese espacio tan pequeño y te voy a ser bien sincero, yo en ese momento trabajaba por un medio de comunicación y sí nos dieron detalles de que no podíamos dar cierta información para el público debido a que todavía no había una cierta, pues, podría decirse postura por parte del gobierno estatal para decir, bueno, es que el gobierno de Nuevo León obviamente combate la criminalidad, pero no puede decir o no podemos saber en este secreto público de qué lado estás. No sabemos si vas a estar del lado de Tamaulipas, de los del que controlan Tamaulipas o los que controlan Coahuila, porque hasta que no se defina un ganador en este pequeño tiroteo no te puedes afiliar a nadie. Entonces yo pensé, bueno, si realmente hay un golpe, es sencillamente para todos los demás grupos criminales, menos para esta facción del Golfo o del CDG, como lo decimos a veces, y esta facción precisamente que controla Zambada. Entonces, podría decirte que hasta cierto punto sí hay una afiliación por parte del gobierno de la 4T
a favor de, hasta cierto punto, o se nota cierto favoritismo del lado de CDG, pero que no se da a conocer o tratan de mantener muy en la vista gorda. De hecho, ese era un paréntesis o un punto aparte, pero relacionado al tema que quería tocar, que es que cuando el candidato no se afilia al jefe de plaza, pues te digo, le dan pescuezo. De hecho, si tú no sé si llegaste a ver que, por ejemplo, durante la administración de Peña Nieto se detuvieron a varios gobernadores o exgobernadores de varios estados del país. De hecho, más concretamente, se recuerda el caso de al menos unos 7 gobernadores, que fue Mario Villanueva, que era el encargado de gobernar Quintana Roo, Andrés Granier, que era el encargado de Tabasco, que pues era el estado donde nació el actual presidente, que de hecho Granier no es de Morena, o no era de Morena, él era del PRI. Thomas Yarrington, que era de Tamaulipas, uno de los estados más violentos y donde más se presenta, es donde más hay actividad criminal. Jesús Reina, que era de Michoacán, y por ejemplo Humberto Moreira, que era de los más peligrosos o de los más, podría decirse, de los, no sé qué adjetivo usar, pero era de los que pues, más se tenía en la vista, más se tenía en la investigación por malversación de recursos, lavado de dinero, todo ese tipo de cosas, que es realmente uno de los principales delitos por los que se capturan a exmandatarios en el país. Siempre son malversación de fondos, lavado de dinero, presunta, te digo, corrupción y alianzas con el crimen organizado, que es, generalmente siempre se les acusa y siempre se les investiga después de haber concluido su mandato. De hecho, por eso te decía en el capítulo anterior que, o en la participación anterior que tuve, que cuando AMLO posiblemente iba a estar bajo la vista gorda, bajo la investigación del agencias federales de Estados Unidos, era precisamente porque había esta malversación de recursos por parte del hijo en Estados Unidos, su casa, si no recuerdo, era Texas, porque ya le tenía la vista, ya tienen la vista en él y no dudaba de que después de terminar el mandato pasarán un par de meses o quizá un año o dos, y quizá ya muy probablemente lo iban a capturar por esta presunta, por este presunto, pues, ¿cómo le dicen? Malversación de fondos, Enriquecimiento ilícito. Sí, ándale, enriquecimiento ilícito, que es, te digo, una de las principales, principales delitos por los que se investiga a funcionarios tras terminar su mandato. Entonces, digo, después de que uno pues analiza estas cosas, pues te encuentras que muchos de estos exgobernadores, pues se les va o se les investiga. Por ejemplo, en donde yo vivo, en Nuevo León, el mandatario anterior, creo que fue al año y medio, a los 2 años, que las agencias, la policía, si no me acuerdo, fue estatal, lo detiene precisamente por estos mismos delitos, que es el pan de cada día, o sea, que era malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, y más precisamente por realizar firmas, porque él se había lanzado para la candidatura presidencial de forma independiente en 2018, que fue cuando ganó López Obrador. Él se había lanzado como candidato independiente y fue hasta la mitad de la temporada electoral, en campañas, que se dio de baja, o no recuerdo si se dio de baja o lo tumbó el INE, precisamente por ese tipo de delitos, pero ya no se dio investigación o ya no se siguió el caso hasta precisamente después de que el gobernador actual de Nuevo León, Samuel García, entró en mandato y había dicho, no, nosotros íbamos de hecho, ese va a ser, de hecho, ahorita voy a pasar ese punto, que es el arco de lo que es las promesas de campaña por parte de candidatos, que él había dicho, no, vamos a investigar al Bronco por la malversación de recursos, por la creación de firmas para lanzarse como candidato presidencial cuando él todavía estaba de gobernador en Nuevo León, que curiosamente Samuel haría casi lo mismo un par de meses después con la actual, con las actuales elecciones presidenciales, pero que apenas empezó como que a rascar el iceberg, pero vio que los candidatos, digo, esto es un paréntesis, vio que los candidatos del PRI y el PAN lanzaban a su propio gobernador interino, porque por ley cuando el gobernador hace una carta de petición para decir, bueno, yo voy a ocuparme de otras cosas y voy a dejar el cargo de gobernador de manera temporal, el Congreso de Nuevo León, en este caso los congresos locales de cada estado de México, tienen que designar un gobernador interino, que es el que se tiene que encargar de la administración del estado, mientras el gobernador designado por el pueblo, claro,
se ocupa de sus labores importantes, pues se ocupan ellos. Pero como el gobernador que habían designado ellos no era del mismo partido que Samuel, pues él dijo, bueno, voy a cambiar ciertas cosas, voy a hacer ciertos movimientos. Entonces Samuel, al notar esto, decide regresarse a gobernar Nuevo León. Cierro paréntesis, volviendo al tema del Bronco, o Jaime Rodríguez Calderón, conocido como el Bronco, fue lo que le pasó a él, lo arrestan, lo detienen, sí toma, sí, se logran a sacar ciertas fotos donde él estaba ingresando a un penal aquí en Nuevo León, pero apenas pisó lo que es el Cerezo, que es el Centro de Rehabilitación Social, a que les decimos Cerezo, pero pues son los penales de Nuevo León y de todo así se les decían a los del país. Apenas tocó piso, empezó todo un proceso judicial de que él padecía de ciertos problemas de salud, problemas en el estómago, de lo que tú te quieras inventar para poder no estar en el penal y llevar a cabo todo el proceso judicial de manera domiciliar. Y curiosamente, hasta un par de los últimos meses que se notó actividad de él tenía pues su arraigo domiciliar todavía, pero en una casa muy lujosa, en una de sus múltiples casas. No dudo que tenga muchas casas, porque creo que cualquier político tiene más de una casa, de una casa muy lujosa, haciendo actividades recreativas, tomando actividades en TikTok, haciendo bailes para rescatar su popularidad, porque él precisamente había ganado popularidad en redes sociales, aprovechó de ellas para llegar a más público, lograr conseguir, y logró así ser el gobernador de Nuevo León antes de Samuel. Entonces yo te diría que, ya concluyendo todo el punto, para pasar al segundo arco de este tema, yo diría que hasta cierto punto sí hay relación entre el gobierno mexicano y los cárteles del crimen organizado en México, pero pues no hay nada oficial y todo es muy por encima. Y las pocas investigaciones que se llevan a cabo sí logran como que rayar un poquito y dar al ciudadano mexicano una idea de que claramente sí hay cierta relación entre los criminales, sobre todo los gobernantes federales o los administradores federales, con ciertos capos, mafias y jefes del crimen organizado. Y ya las cuestiones estatales y locales sí tienen que ser muy, como que siento yo, muy locales o muy a nivel cerrado, no tanto a nivel federal, sino a nivel un poco más local, en ver si se organizan ellos como jefes de plaza junto con el alcalde o el gobernador del estado. Eso sería de momento la parte, pues te digo, relación. Es un secreto público, no se conoce de manera oficial nada, pero no se duda ni se descarta que así sea. Bueno, César, y vamos al segundo bloque entonces. Claro. ¿Qué nos puedes decir acerca del proselitismo y de la compra de votos en México? Bueno, Nicolás, yo te diría que es algo que te lo voy a poner con un ejemplo muy sencillo y un video que yo vi hace ya tiempo como un experimento social que realizaron un grupo de chicos de Coahuila, y que no dudo que muchos otros creadores de contenido de la plataforma del rectángulo rojo con el triángulo blanco haya realizado después, que era llegar con un paquete de despensa, arroz, aceite, frijoles, atún, carne, lo que tú quieras, con un ciudadano, y le decía, oye, yo te doy todo esto a cambio de tu credencial para votar o de tu voto. Y la gente decía, ¿me das todo esto? Sí. Claro, aquí tienes, te doy mi INE. Y yo me quedaba de que, wow. Y otros a veces llegaban de que, ¿sabes qué? Te doy esta despensa y aparte te doy este dinero. Así al instante. Creo que ni lo pensaban, le daban la tarjeta de lector o le daban los datos o decía, sí, ¿para qué partido político eres? Tú tienes mi voto. O sea, ha llegado el punto en el que yo diría adoctrinamiento estatal es tan fuerte, pero la gente está tan enganchada con una promesa, una sola promesa, que simplemente arreglen, aunque sea un poquito, la miseria que la mayoría de las personas padecen en el país, porque México, pues, si tú investigas, más del 50% no tiene internet,
Yo me atrevería a decir, digo, no tengo la estadística, pero yo me atrevería a decir que el 50% de la población mexicana vive en condiciones de pobreza y quizá un 20 a 40% vive en casos de pobreza extrema, en el que para salir de ese nivel, para escalar un poquito, dicen, ¿sabes qué? Tienes mi voto, pero simplemente arregla la calle, pavimentale incluso, porque hay lugares donde ni hay pavimento. O ¿sabes qué? Instálame la red eléctrica porque no tienen luz. O ponme servicio de agua potable y drenaje porque no tiene. De hecho, te voy a decir un caso muy personal. En el lugar donde yo vivo, más precisamente en el lugar donde me hospedo, tenemos el servicio de una señora de humilde que viene, lava, arregla la casa y todo. Y ella nos cuenta que ella tuvo que venir acá a Nuevo León porque ella vive en un pueblo, curiosamente en Puebla, donde hay ciertos problemas, no, no de delincuencia, bueno, yo no dudo que haya delincuencia, pero que faltan este tipo de servicios y buscando una mejor vida vinieron para acá. Entonces yo cuando escuché eso, yo me puse a pensar, bueno, ¿cuánta gente no migra internamente en México para buscar una mejor calidad de vida? Porque precisamente esta falta de servicios es tal que no pueden conseguirla. Entonces, volviendo otra vez al punto original, el adoctrinamiento es tal que nada más buscan que cualquier candidato, no importa de qué partido político sea, no importa que si haya sido del PRI, del PAN y luego se pasó a MC, o de MC se brincó a Morena, o de Morena se brincó al PRI, al PAN, como tú quieras verlo, simplemente con que digan, yo me haré cargo de, no sé, por ejemplo, un caso muy, muy concreto aquí en Nuevo León, no sé, arreglar las calles de la ciudad de Monterrey. Y todo el mundo puede decir, wow, sí, no, estupendo, que las va a arreglar. Digo, para los que quieren esta promesa desde hace años, porque la pavimentación, a pesar de que hay calles en la ciudad de Monterrey, o en Nuevo León, o ponle tú, o alguna otra ciudad, no sé, Ciudad de México, que tiene uno de los problemas de vialidad más fuertes, siendo la capital del país, y que a veces el tráfico puede durar hasta 3 horas porque no hay sistemas viales alternos que fomenten esta falta de circulación o este problema de circulación vial. Digan, bueno, volviendo al caso de Monterrey, digan, no, ¿sabes qué? Bueno, estupendo, van a pavimentar, pero hay calles que ya están pavimentadas y dicen, bueno, voy a arreglar los baches o los pozos que hay. Y la gente simplemente se lo cree a veces. De hecho, ha habido casos virales que tú puedes encontrar en redes como la del TikTok. Claro, o sea, ha habido videos que la gente se los toma a veces a modo de risa porque saben que es una promesa escasa en el que dicen, oiga, candidata, yo quiero que por favor arregle esta calle, o sea, aunque sea tiene muchos baches, tiene muchos problemas, hay muchos pozos, y ella te va a decir, sí, por supuesto, yo lo arreglo, pero a la hora en la que llegan al puesto, se concentran en otras cosas. Por ejemplo, pongamos un caso federal para que sea algo en el que tengamos más contexto y que es algo que tanto tú, Nico, como yo conocemos. Cuando el que hoy ocupa la casa presidencial, que ya se va a salir, y si no es que la judía que ocupó en su tiempo la casa, pues ocupó de la Ciudad de México, no llega al poder, decía, vamos a ocupar y vamos a darle dinero a los pobres y vamos a fomentar proyectos sociales y vamos a ayudar a los más vulnerables, que hasta cierto punto sí lo hizo, pero digamos que le ha salido más el tiro por la culata porque ahora el dinero que llega a los de bienestar o a los de jóvenes construyendo el futuro, que es su programa insignia y fue su programa insignia, que casualmente si investigas, tiene muchas investigaciones en contra y muchos recursos de orden fraudulento y ese tipo de cosas, lo típico en campañas o programas de ese estilo, ha sido claves insignia, como por ejemplo el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas. En este caso, de hecho, un caso muy curioso que estaba investigando era el del programa, el del corredor transísmico, que ocupaba conectar
los dos puntos del Océano Atlántico con el Pacífico a través de si no me recuerdo, era un canal para conectar ambos lados, ambos océanos, y poder hacer que corra como una especie de canal de Panamá y hacer que fluyera mejor el comercio. Sin embargo, ciertos puntos de este corredor transísmico tenían localidades que estaban controladas por el crimen organizado, que tenían tal control que si el jefe de plaza si el alcalde o gobernador no está, o ciudadanos que eran los jefes políticos de la zona, no accedían a sus peticiones, simplemente les daban pescuezo. Entonces, pues claramente hubo cierto problema, y actualmente no se menciona tanto el corredor transísmico, porque obviamente pues uno sabe que pues si se mete en ese punto o aborda ese proyecto, pues tiene que básicamente mocharse, como bien decimos, dar ciertos pagos o acceder a las peticiones que estos jefes de plaza tienen. Pero bueno, era nada más un ejemplo. Volviendo al tema, el punto es que el adoctrinamiento en las campañas por parte del Estado es a tal nivel que ya la gente no ve alternativas. No dice, bueno, si el alcalde no va a pavimentar, al menos lo hago yo. Y a pesar de que ha habido este tipo de iniciativas por parte de ciudadanos que sí se han dado, que sí se ha logrado ver, pero curiosamente no se les da tanta relevancia. Han sido casos muy breves, pero que cubren nada más la zona, porque sabemos que ellos, al ser pues iniciativas pues, populares, iniciativas propias que tiene la ciudadanía, simplemente se concentran en los pocos recursos que tienen para poder solventar los problemas que tienen en esa zona, en esa cuadra, en esa manzana en la que viven. Entonces yo te diría que actualmente la compra de votos es fácil, sí. ¿Por qué? Porque la gente ya está tan acostumbrada a las promesas que simplemente vive de ellas. El candidato vive de ellas, y el ciudadano, al tener una poca esperanza en que al menos lo logren hacer, decide vender su voto con tal, te digo, esperanza de poder que se cumplan estas ideas que tiene, de al menos cubrir por lo menos un servicio básico que no tiene y debería tener por ley, o simplemente mejorar su condición de vida en la que vive. Y de eso se aprovechan los políticos y lo hacen. Bueno, César, muchas gracias. Ha sido una explicación muy clara sobre el tema. Los invitamos a compartir el informe en todas sus redes y grupos, a visitar tu cuenta de Twitter, que es @LIncivilizados en Twitter. De momento estamos ahí. También nos encontramos en PeerTube, más específicamente en una instancia como Los Incivilizados, y en Minds también como Incivilizados o Los Incivilizados. Ahí nos pueden encontrar. Compartimos contenido desde un punto anarquista liberal, sacamos memes y tratamos de fomentar el diálogo con la oposición, aunque muchas veces no quiere acceder. Bueno, muchas gracias, César. Apóyennos en patreon.com/Nicolás Moraz y hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.